el día de hoy. Perfecto. Para dar inicio entonces al seminario, les quiero presentar al docente que impartirá la presente sesión, que es Rodrigo Jarpa, psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, fundador y docente Academia de Psicología y Bienestar, miembro de la World Association for Sexual Health y director diplomado internacional en sexología clínica ADIPA. Le damos el paso a Rodrigo para que inicie su presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a todas las personas que están presentes hoy día. Les quiero preguntar, ¿se ve la primera diapo? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya, buenísimo. Les quiero pedir, en la medida de lo posible, si pueden prender sus cámaras, porque esto no es solo una petición pensando en mí, porque se ha visto que cuando estamos en un tipo de actividad como esta y tenemos la cámara prendida, aprovechamos más la actividad porque hay una disposición distinta. Entonces, pensando en ustedes, pero también pensando en mí, porque hablarle a una pantalla oscura es una sensación que yo no se la deseo a nadie. Es una situación muy árida. Y como a mí prefiero apartarme de la aridez y que también podamos interactuar un poco y así yo poder tener feedback, poder ver si se están durmiendo o no, si se ríen con mis chistes o no, les pediría que en la medida de lo posible mantengan las camaritas prendidas, ¿ya? En esta presentación, en este seminario, yo no voy a usar lenguaje inclusivo por algo netamente práctico. Eh, Hay veces que me cuesta hablar, entonces hacerlo con lenguaje inclusivo haría que esto se entorpeciera de mi parte y que termináramos en vez de en una hora algo más, en 10 horas más, ¿ya? Y yo no soy tan entretenido como para que me escuchen 10 horas. Ahora, si hay alguien que quiere que yo me refiera de alguna manera en particular, por respeto básico, obviamente que lo voy a hacer, ¿ya? Otra cosa es que dentro de las instrucciones que comentaba Juan Ignacio, es que va a haber un espacio de preguntas para el final. Si tienen alguna pregunta puntual y idealmente que no tenga que ver con un caso, porque generalmente para poder responder una pregunta relacionada con un caso hay que conocer mucho más del contexto, más antecedentes, entonces ahí se nos alargaría mucho la respuesta a la pregunta. Pero si tienen alguna pregunta puntual o algún comentario, yo estoy totalmente abierto a que la hagan, ¿ya? El chat yo no lo voy a estar revisando, ¿ya? Puede ser que si tenemos algún momento de recreo, lo revise, pero el multitasking no es lo mío, entonces si estoy con ustedes y estoy revisando el chat y en la presentación se me va a colapsar la neurona y va a ser un fiasco esto, ¿ya? Dicho eso, agradecerles nuevamente, agradecerle a Adipa por la invitación. Para mí siempre es un gusto trabajar con Adipa, un gusto también estar siendo nuevamente parte del Diplomado Internacional en Sexualidad, siendo director en esta que es creo que es la cuarta versión del diplomado, haciéndolo en conjunto con Adipa y que bueno, después ustedes lo pueden revisar. No quiero tomar mucho tiempo del seminario para eso, pero que sepan que es una formación que hemos hecho con muchísimo cariño y viene muy de cerca la recomendación, pero creo que es un tremendo aporte porque los docentes lo hemos elegido con pinzas y cada módulo muy bien pensado, creo que puede ser un tremendo aporte y no solo en cuanto a contenido, sino que en base a la experiencia de lo que ha pasado en las versiones anteriores, se ha generado un equipo, un grupo, se han generado redes, se ha generado una comunidad súper rica,
Y para mí eso es impagable, sobre todo en momentos en que necesitamos tanto eso, a mi parecer. Y el seminario de hoy, en el que vamos a estar conversando sobre sexología para todos, qué es la sexología y la terapia sexual, me gustaría partir con la pregunta de ¿por qué? Y pensar un poco de cuál es la relevancia de estar abordando esta temática. Y para responder a esto, me gustaría compartir con ustedes la definición de salud sexual que da la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad, que no es meramente la ausencia de enfermedad, discapacidad, eh, disfunción, sino que la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Y aquí hay un punto importante. Dentro de esta definición se plantea que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Entonces, ahí me gustaría detenerme un poquito y hacerles una breve pregunta tomando en consideración esta definición de salud sexual de la OMS. ¿Ustedes conocen a alguien que goce de salud sexual plena? Pueden levantar la mano o no sé si se puede hablar y simplemente se activa el micrófono, no sé cómo está. Heber, ahí está, Heber, ya. No sé cómo activarte ahí, Heber, súper. No sé qué dice acá. Heber no se escucha, no se escucha nada. Sigamos con Oriana por mientras. Ya. Hola Rodrigo. Hola, Oriana. Oye, bueno, en relación a tu pregunta, yo por lo menos la conozco. Creo que todas las parejas de amigos que tengo y todos tienen algún tema, ya sea porque de repente vienen de relaciones también muy largas, en donde el concepto también de asociado a una salud también sexual sana y plena, también lo vinculo con la pasión dentro de las relaciones que son más, digamos, de mayor tiempo. Empieza a haber como una baja en cuanto también al deseo sexual y todo en esas parejas que ya llevan más tiempo. Entonces, por lo menos en mi círculo no tengo pareja, todos tienen algo, ¿ya? Todos tienen algún tema. Por lo que yo veo, por lo menos hoy día, lo que más es la frecuencia, que sienten que a veces que ya no tiran tanto, que ya... Y todo esto, por eso te digo, pues yo lo relaciono con este tema de la pasión, que obviamente ya después de relaciones largas viene a la baja y si tú no generas una pasión reactiva, porque finalmente no se va a generar de forma natural, obviamente no va a dar pie tampoco al otro tema. Pero eso por lo menos en lo que es mi entorno. Ya, súper, Oriana. ¿Y tú tienes alguna formación? Porque me llama la atención que hablaste de este concepto del deseo reactivo, ¿hiciste alusión a eso? ¿O es autodidacta? O... No, yo soy psicóloga de profesión y ahora estoy terminando mi formación de terapeuta de pareja. Y voy a ser tu alumna también en enero. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya, ahí Sí, nos vamos a así ver que entonces. bien, ya estoy ahí en la lista. Ya, buenísimo. Bueno, y como dices tú, Oriana,
Es interesante eso que tú planteas porque en general muchas personas tienen la sensación de que los otros están disfrutando muchísimo, que tienen una vida sexual muy plena y muy placentera, ¿ya? Esta idea como de que el pasto del vecino siempre es más verde, ¿ya? Está esa creencia muy bastante instaurada y los motivos de consulta relacionados al deseo sexual, a la baja del deseo sexual, a las discrepancias del deseo, que es cuando hay una brecha en el contexto de pareja, hay niveles de deseo que son muy dispares y se genera esta brecha, esa brecha puede generar conflicto, sufrimiento, malestar, son los motivos de consulta más frecuentes. Entonces, está muy bueno que lo plantees y después vamos a ir viendo también si alcanzamos algunos conceptos que pueden ayudar a tener una mirada que puede ser útil en relación a cómo abordar el deseo, las problemáticas ligadas a él. Ya, vamos ahora Heber y después Paz y después seguimos. No te, Todavía yo no se no escucha, te Heber. escucho, Heber. No sé si alguien lo escucha. No, No. mierda, Heber, perdón. Vamos a Heber, seguir. vamos a ir con Paz y después volvemos a ver si se arregló la tecnología. Súper. Hola, hola. Hola, Eh, Paz. respecto a la, respecto a la pregunta, en cuanto a la esfera sexual, no la veo como una dimensión aparte de tu vida. Por tanto, como que a veces como con esta pregunta igual como que siento que es un poco reduccionista, como si la sexualidad fuera como un cajón aparte de todas las otras vidas o los otros placeres. Entonces, igual desde mi visión, desde la terapia feminista, es muy importante también ver la erótica, de disfrutar tu vida en general. Si yo no disfruto mi vida, no sé, dando espacio, me encanta el olor a café. Si no doy espacio a oler el café y a disfrutar en lo cotidiano de manera individual, ¿cómo voy a disfrutar después la sexualidad? Entonces, igual siento que en tu pregunta, no, porque igual es como más profundo, no es solo como la esfera sexual en sí misma, sino que también guarda relación con muchas otras esferas. De hecho, lo veo un poco imbricado a las otras esferas, muy transversal. Súper. Gracias. Muchas gracias, Paz. Y claro, esta pregunta invita en parte a esa reflexión que estás haciendo tú, porque, claro, muchas veces es como que se escinde la sexualidad, como que fuera algo totalmente distinto, siendo que la sexualidad es una cualidad inherente a todos los seres humanos y que está siempre presente. Y por eso también la relevancia de abordarla en los procesos de terapia, en las relaciones de cuidado, de acompañamiento, de ayuda. Eh, ahora también, mira, vamos a ir con Sandra y no sé quién levantó primero la mano, si Sandra o Fabi. Ya, Sandra, Fabi, bien cortito y después vamos a continuar. Ok, hola. Apagué la cámara para poder hablar porque estoy con el internet un poco raro. No sé qué me sucede. Bueno, en mi caso, respondiendo, Rodrigo, yo me siento plena. Me siento plena en la parte sexual con mi esposo. Bueno, nosotros ya estamos mayores y disfrutamos no por el tiempo, sino que por la calidad juntos. Y disfrutamos el cocinar, disfrutamos el mirarnos, disfrutamos los nietos, los hijos, disfrutamos incluso los problemas, porque también eso después nos converge en tener que tocar ciertos temas y poder arreglarlos juntos y enamorarnos todos los días. Así que sí, y en la cama me siento plena con él también, en todo. Él a mí me llena en todo. Mi sexualidad está completa con mi esposo. Maravilloso escuchar eso, Sandra. Después nos podrías dar tú una clase y contarnos cómo lo has logrado. Solamente nunca nos hemos dejado de mirar y nunca nos hemos soltado de la mano. Solo eso, Qué bonito, nunca se han dejado de mirar. Eso es nunca. muy... Muchas gracias por compartir eso, Sandra. Ok, Fabi,
Hola, buenas tardes. Hola, Fabi. Mira, yo soy licenciada en psicología y en cuanto al tema del seminario, bueno, yo ingresé porque me interesa conocer más acerca de la sexología y porque considero que es importante actualmente, aunque ya estamos en una sociedad un poco más abierta, considero que a veces la sexología o el tema de la sexualidad sigue siendo considerado como un tabú o como algo que no se habla muy abiertamente, ¿cierto? Súper. Muy, muy cierto, estoy muy de acuerdo. Y, y claro, algunos aspectos de la sexualidad parecen ser tabú y hay otros que quizás los hablamos mucho, pero hay veces que hablar mucho tapa otras cosas. Es como que vamos manteniendo algunos tabúes a partir de hablar mucho de algunas cosas y dejamos de ver otros aspectos de la sexualidad. Entonces está súper interesante lo que plantea Fabi. Muchas gracias. Ya, Gracias. gracias a ti. Vamos con Heber, a ver si lo logramos. Estás desmuteado, Heber, dale. Ah, no, ahí estás muteado. Vamos a ver. Ahí. No, no No, funciona. no se escucha. Ay, qué mal. Bueno, Perdón, Heber. No, mira. nos falló la tecnología. Oye, mira, yo cuando le comentaba esta definición de salud sexual de la OMS, claro, habla de este bienestar físico, mental y social, o sea, ahí hay una mirada integral, que no solo es ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, y hay un punto importante que se plantea que eh, para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Y bueno, yo entiendo que acá hay gente de Chile, de México, no sé si hay de otros países, pero al menos de lo que yo sé de la realidad en México y de lo que sé en Chile, todavía nos falta mucho para que los derechos sexuales de todas las personas sean respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Por lo tanto, al no cumplir con eso, podríamos cuestionarnos entonces si es que estamos gozando de una sexualidad, de una salud sexual plena, integral, y no solo a nivel individual, sino que también a nivel social. Y ya que hablamos de derechos sexuales, vamos a hacer una breve revisión. Está el derecho a la libertad sexual, a la equidad, a la libre asociación sexual, a la autonomía, integridad y seguridad del propio cuerpo, a las decisiones reproductivas libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico, a la atención de la salud sexual, a la educación sexual integral, a la expresión sexual emocional, a la privacidad y al placer. Y revisando algunos conceptos, vamos a revisar poquitos hoy día algunos conceptos que me parecen básicos dado el contexto y el contenido que estamos abordando en este seminario. Sin buscar en Google alguien que me pueda dar su definición de sexo, ¿qué entendemos por sexo? Esta palabra que está tan manoseada, no solo manoseada, sino que muchas otras cosas más. Paola, Hola, hola Paola, ¿sí me escuchó? sí, Bueno, hola, saludos desde México. Bueno, para mí el sexo considero que es lo que nos define como mujer y hombre.
hasta donde mi educación fue, eso para mí es el sexo. Ya, muchas gracias, Paola. ¿Y será lo que nos define como mujer o hombre o como macho o hembra? Mujer, hombre, Ya, eso es lo que macho, hembra es, bueno, macho, hembra es como más de la parte animal, son los que los definen, ¿no? Macho y la hembra. Ya, ya, vamos a seguir ahí desarrollando. Mónica, muchas gracias. Mónica, ¿Se escucha? Bien, buena tarde. Desde México también, estudiando la licenciatura en psicología. Y bueno, así simplemente decir que es sexo, pues pienso que es, obviamente como comentó la compañera, pues es hablar del género de una persona, ya sea género masculino, género femenino, porque ya otras palabras derivadas de la palabra sexo, por ejemplo, sexualidad y otras, pues ya es otro término, ¿no? Es otra definición. Pero como tal, para mí también el sexo es hablar del género de una persona. ya. ¿Y qué diferencia el sexo del género? Pues es que no es tanto como diferencia, más bien yo lo interpreto o pienso que es más bien hablando, cuando se pregunta por decir llenando alguna forma o para algunos datos, por ejemplo, clínicos, llenamos una forma y ahí pregunta, ¿no? Sexo. Entonces, nosotros, pues por lo regular, llenamos al sexo al que normal o naturalmente pertenecemos, ¿no? Con el que nacimos. Entonces, pues es que lo veo como, digamos, algo como sinónimo, el género o el sexo. Ya, ya, perfecto. Gracias, Mónica. ¿Y de qué parte de Gracias. México nos acompañas? Estoy en el estado de Querétaro, a un par de horas de la Ciudad de México. Ah, perfecto. Yo hace 2 semanas estuve en México, me invitaron a hacer unas capacitaciones a Tampico. Bueno, pasé por Ciudad de México, estuve en Tampico también, que no lo conocía. A mí me Ok, encanta México. sí, Amo muchas México. gracias. Amo la Gracias. comida de México. Comería todo el día comida de México, toda la Muy vida. bien, están bienvenidos. Gracias. Gracias, Mónica. Roberto, si pueden prender las cámaras. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Ya, perfecto. perfecto. Ya, y la cámara. No me veo, no me veo. Espérame, No, espérame. Se supone que ahora sí. ahí sí. Perfecto. Mira, yo concuerdo bastante con lo que las compañeras acotaron al respecto. Estoy bastante de acuerdo con ellas que es principalmente sexo para definir el macho y la hembra, ¿verdad? Pero cuando me preguntas qué es sexo, yo directamente también lo sumo al acto sexual mismo, como, como otro punto, Ujú. Ya, ¿ya? sí. Y bueno, darle énfasis a eso, o sea, pero a todo lo que tiene que ver con el acto sexual, que no necesariamente hablamos del coito, no sé si me explico. Ujú. Ya, ¿y qué entiendes por coito? El coito es la penetración o el momento en el que los aparatos sexuales intercambian fluidos, podría ser. Ya, y no necesariamente habiendo penetración. Claro, no necesariamente habiendo penetración, por ejemplo, entre dos mujeres que quizás no quieran ocupar un juguete sexual, un, un pene de goma, por ejemplo. Ujú. Ya, súper. Y gracias por traer esa definición que me estaba faltando. Claro, lo estábamos llevando un poco al género masculino-femenino y claro, muchas veces también usamos la palabra sexo para referirnos a prácticas sexuales, ¿no es cierto? Eh,
hay veces que incluso usamos la palabra sexo para referirnos a los genitales. Entonces es un concepto polisémico, tiene muchos usos, ¿ya? Porque lo usamos para hablar de esta diferencia, que después vamos a profundizar un poquito ahí, lo usamos para referirnos a prácticas sexuales, lo usamos a veces para referirnos a los genitales, ¿ya? Vamos con Carla, Octavio y después seguimos. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí, sí. Gracias. Sí, yo quería responder a la pregunta entre la diferencia entre sexo y género. Y claro, entiendo que, bueno, según lo que menciona Judith Butler, la diferencia radica en que el sexo hace referencia a los órganos genitales de los distintos cuerpos y el género es más bien una construcción social de hombre, mujer, no binario o género fluido, entendiendo que hay distintos géneros en la actualidad que son reconocidos y, y el sexo también es entendido, claro, como en el fondo un acto sexual que puede ser entre dos o más personas y que en realidad, más allá del coito, creo que también tiene que ver mucho con una comunicación no verbal y también un intercambio energético. Y un encuentro espiritual incluso, yo creo, entre las personas. Ujú. Súper. Muchas gracias, Carla. Y claro, y no solo como dice Judith Butler, después vamos a ahondar en esa definición que diste tú, que está súper buena. Y ahí me llamó la atención cuando dijiste sexo como este acto que se hace entre dos o más personas. ¿Es necesario que hayan dos o más cuando lo llevamos a una práctica sexual? Cuando hablamos de sexo como práctica sexual. ¿O podría bastar una persona? Yo veo, como veo las manos levantadas, como que veo la respuesta, como que me estuvieran respondiendo. Em, la pregunta tenía que ver con la cantidad de personas. Sí, porque tú decís cuando hablamos de sexo como práctica sexual, dijiste como que tienen que haber dos o más personas. Mm, Al menos, claro, o sea, desde mi concepción o como lo he entendido, creo que tiene que ver con un intercambio entre dos o más personas. Entiendo que cuando tiene que ver con una misma, tiene que ver con la autoerótica o claro, ahí entraría la masturbación o en el fondo el goce con una misma. Al menos como lo he entendido hasta ahora, el sexo tiene que ver con una práctica entre dos o más personas. Ujú. Ya. Sí, es que ahí se nos presta un poco para confusión, porque, claro, cuando nosotros hablamos de sexo como eso que se hace, tiene que ver con prácticas sexuales. Y las prácticas sexuales pueden ser prácticas individuales, ¿ya? Eh, y eso es un poco, de repente, la confusión que se genera cuando hablamos, de nuevo, como el sexo como eso, algo que se hace, más que el sexo como eso que somos. Porque somos sexo, tenemos un sexo, ¿ya? Después lo vamos a aclarar un poquito más. Ya, Octavio, Camila, y ahí seguimos. Perdón, le voy a dar un poco la palabra a Heber, que parece que ahora sí puede hablar. Ah, ya, a ver, vamos, Heber. Vamos, Heber. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, súper. Ya, me presento nuevamente, soy Eber Albarrán, venezolano y vivo en Chile actualmente. Sí, la parte de como normalmente el sexo se ha asociado es al género, como siempre se ha dicho, pero hay una diferencia como tal, como ya lo hemos visto.
porque el género es como tú te expresas dentro de la sociedad. El sexo, aparte de referirse a la parte genitales, es el acto como tal, como ya se ha dicho, entre dos o más personas, hasta contigo mismo, porque tú estás generando placer, gusto, sensaciones en lo que es el sexo. O sea, el sexo es el acto aparte de la reproducción, del disfrute de tu cuerpo, porque el sexo es la parte física. Súper. Y Eso. qué ver, ahí tú dijiste, es cómo te expresas. eh, yo creo que iría más en relación a la expresión de género, que es cómo se expresa el género. Cuando me comentaba que cómo te expresas es en la parte del género, pero también en la parte sexual, tú en la intimidad, cómo tú te expresas como una dominante o sumiso, y eso se va más a la parte del morbo igualmente. Ujú. Ya, y ahí más Y no relacionado a... necesariamente tendría que haber la penetración. Ujú. Ya, perfecto. No necesariamente tendría que haber penetración, ya, eso es bien, bien importante. Eh, Camila y Octavio, no sé si está Octavio y Camila. Ahí. Saludos a todos desde República Dominicana. ¿Qué pasa, Realmente, Mae? eh, ¿me escuchan? Sí, Mae. Ah, ok, ok. Realmente las intervenciones están enriqueciendo mucho esto, porque usted dijo en un punto, somos sexo. Y realmente, como dijo el compañero anterior, son expresiones que uno lo ve en todo. Uno está comprando hasta un juguete y uno ve categorías. Ya ahí se refiere como al género, a la Mm, parte biológica, macho, hembra, ¿verdad? Pero en la parte social, ahí es que está, vamos a decir, hasta de cierto punto, hasta confusiones, porque el tema es bien amplio. O sea, sexo puede ser todo. Incluso se puede sexualizar hasta algo, hasta un objeto. O sea, yo he visto en mi país, he visto vehículos que le ponen pestañas y le ponen como una boca, como algo, y uno entiende como si fuera algo femenino. Es como que, igual que con las prácticas. Por ejemplo, puede ser que algunos considere que una persona no puede tener sexo consigo misma, pero estamos claros que sí. En cuanto a tú buscas las definiciones, todo eso es posible. Ahora, en la parte social, para los que tengan tabú o pertenezcan a diferentes formas de pensar, pues hay cosas que quizás se les sea un poco más complicado entender. Ahora, a simple vista, como yo lo veo, eh, prácticamente todo el sexo es una expresión, un constructo social, aparte del biológico, obviamente, en donde tiene diferentes manifestaciones en diferentes áreas. súper. Muchas gracias, Octavio. Y ahí cuando tú dices que tiene diferentes manifestaciones, ahí se hace muy evidente la importancia de la cultura y de cómo se va construyendo. Y también entendiendo que lo que puede ser aceptable en una cultura puede ser rechazado en otra. Entonces hay un factor cultural que es fundamental y que muchas veces trasciende y va más allá de ciertas características biológicas. Muchas gracias. Ya, vamos con Camila y después seguimos. Ya, hola, ¿se me escucha? Sí, súper. Bueno, en realidad mi nombre es Víctor, soy un hombre trans, entonces quería como igual meterme a la conversación sobre esto del sexo y el género. En realidad, porque el sexo lo entendemos como las características biológicas, en cambio el género es como uno se identifica. Eh, y también me llamó mucho la atención la frase que dijiste, Rodrigo, de somos sexo, porque lo veo como en el sentido de el sexo igual determina muchas cosas en tu vida como personal, determina como patrones culturales que te van a
dar acceso a ciertas oportunidades, dar acceso también a ciertos derechos sexuales que puedes tener o no dependiendo de cómo hayas nacido, cómo la gente te va a leer en la sociedad, en las culturas diversas que hay, qué se espera de ti. Van a ser distintas expectativas y distintas cosas que van a estar como influenciando en tu vida, tanto personal, general, como vida sexual. Y como refiriéndose al acto en sí, es como cualquier acto, sea físico, sea psicológico, con eso me refiero, por ejemplo, a hablar del sexo, que sea efectuado en torno al placer sexual. Y puede ser, Ujú. claro, desde una persona para adelante. Súper. Eso. Muchas gracias, Víctor. Y está muy bueno eso que decías, como claro, que el sexo como práctica, incluso no necesariamente implica el contacto físico. Hay prácticas sexuales que pueden ser virtuales y que pueden tener todas las características de una práctica sexual y estar cargadas de erotismo, de intención, de búsqueda de placer sexual, y son prácticas sexuales también. Ya, súper. Ahora, yendo a la etimología de la palabra, sexo viene de secare, de corte, división. Y se puede entender en este corte o división entre macho o hembra, pero incluso ahí hay una mirada reduccionista porque hoy día sabemos que no solo en términos biológicos existe el macho y la hembra, ¿ya? Podemos entender el sexo como el conjunto de particularidades anatómico-fisiológicas que diferencian al macho de la hembra, ¿ya? Pero teniendo claro que esa categoría de macho y hembra es más amplia, ¿ya? Tenemos el sexo biológico, tenemos el sexo gonadal, tenemos el sexo cromosómico, o sea, ese sexo también se puede tiene distintas categorías, ¿ya? Y en todas hay diversidad, en todas hay realidades, experiencias que van más allá del binarismo. Incluso yo me acuerdo en el colegio, claro, cuando nos hablaban de XX, XY, no es solamente eso lo que existe, ¿ya? Hay más variaciones. Es lo que estadísticamente es más normal porque es lo que se da con mayor frecuencia, pero hay más variaciones también, ¿ya? Entonces, en todas las dimensiones, tanto del sexo como de la sexualidad, si es que pensamos en identidad, orientación, expresión, género, etcétera, hay diversidad. No es uno o lo otro necesariamente, ¿ya? Se plantean en un continuo. Ahora, para quienes tengan interés en trabajar y en abordar de manera concreta la sexualidad, es importante conocer algunos de estos conceptos, ¿ya? Y hay conceptos que se van reactualizando constantemente, entonces ahí se van dando modificaciones conceptuales que es importante ir revisando, pero obviamente no somos bibliotecas humanas, entonces no podemos saberlo todo, pero hay algunos conceptos que es importante conocer. Así como también, por ejemplo, es importante conocer algunas prácticas sexuales, ¿ya? Más allá de lo que entendemos por coito, conocer otras prácticas, porque si un consultante, por ejemplo, nos plantea una práctica no convencional, y nosotros no sabemos cuál es esa práctica, se puede percibir como que hay un juicio implícito, ¿ya? Entonces, por eso es importante que vayamos conociendo y eh, pudiendo conectar con eh, prácticas que sean más diversas, ¿ya? Porque si alguien nos dice, no, a mí me gusta el fisting, nosotros no sabemos qué es el fisting, igual ahí hay algo implícito que genera una distancia. ¿Ya? Y sobre todo cuando son prácticas no convencionales, que muchas veces a nivel social o cultural existe un juicio implícito, se puede percibir como una perpetuación de eso.
¿ya? Pero lo que sí es importante es que no crean que es necesario saber la definición de todos los conceptos y saberlo todo, incluso tampoco podemos conocer todas las prácticas sexuales, ¿ya? Pero sí es importante que manejemos algunos conceptos, ¿ya? Con esto quiero transmitir que abordar la sexualidad, y dependiendo de a qué nivel la abordemos, pero abordar la sexualidad no requiere necesariamente como enfrentarnos a algo que sea tan distinto al resto de las experiencias humanas. Entonces, quizás sería importante perderle un poquito el miedo y muchas veces también en la investigación, en los avances, en la clínica, en la terapia, algo que nos ha jugado en contra es esta idea de que la sexualidad es como algo separado, ¿ya? Cuando si lo vemos como algo bastante similar a todas las otras experiencias y dimensiones humanas, permite poder aportar desde muchos más ámbitos de conocimiento y que no se limite como este campo especializado que solo es asequible para algunos. Y muchas veces, y tristemente, que se puede reducir a que solamente es asequible para quienes saben mucho de anatomía y fisiología, por ejemplo. Porque también sería muy bonito, interesante y necesario que se aborde desde otras miradas, desde la antropología, desde la sociología, desde otras disciplinas que pueden aportar mucho. Ahora, ¿quiénes de aquí que hacen psicoterapia abordan la sexualidad en psicoterapia? Esto se pueden como poner un dedito para arriba o para abajo, como para yo tener una idea. Ya, Claudia, Fabi, Nancy. Hola, Hola, Fabi. bueno, yo tengo entendido que la sexualidad en psicoterapia puede ser como un conjunto de estrategias, ¿no? Para tratar ciertas disfunciones sexuales cuando no hay una causa médica o como complemento cuando sí lo hay. Sí, y esa es una de las áreas que comprende la sexología, que es uno de los campos de acción, que es la terapia sexual, y que como muy bien dices tú, Fabi, es el abordaje de las disfunciones sexuales, ¿ya? Pero, por ejemplo, para las personas que no hacen terapia sexual, ¿abordan la sexualidad en psicoterapia? Ya, al parecer veo más manitos levantadas, no sé si están contestando en el chat. Bueno, si nosotros entendemos que la sexualidad es el mundo simbólico que construimos a partir de los sexos, permitiendo la conexión de los sexos con otras personas, con otras experiencias, con otras realidades, tanto a nivel simbólico como a nivel material, y entendemos la sexualidad como un aspecto central del ser humano, como una cualidad del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida, que abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, algo que estamos viviendo y expresando en todo momento, y no necesariamente que se reduce a las prácticas sexuales, porque ahora todos estamos viviendo nuestra sexualidad. En este momento, cada uno de nosotros está viviendo y está manifestando su sexualidad. Yo no puedo ver, ahí tienen cámaras apagadas, quizás no sé qué puedan estar haciendo, pero de las cámaras prendidas que yo veo, no hay nadie que esté haciendo una práctica sexual, pero estamos viviendo nuestra sexualidad de todas maneras, ¿ya? Entonces, ahí
quizás se hace más evidente volviendo a la pregunta de si es que abordamos la sexualidad en psicoterapia, la estamos abordando siempre. Siempre las personas con las que trabajemos van a estar expresando su sexualidad, nosotros también, y también vamos a estar abordando la sexualidad. Cuando trabajamos con las emociones, cuando trabajamos con la forma de relacionarse, cuando trabajamos con cómo viven y experimentan el mundo, con sus valores, con sus propósitos, todo eso es parte de la sexualidad. Porque la sexualidad, si bien nos sirve para conceptualizarla, separarla un poquito, y como dijo una compañera al principio, no recuerdo el nombre, pero que dijo, claro, como que se veía esto como si estuviera en un cajón separado, pero es parte de la totalidad, es algo que comprende nuestra integralidad, ¿ya? La sexología, en su sentido moderno como disciplina, se origina fundamentalmente en Italia, en Alemania, en Austria. De hecho, fue el señor Sigmund Freud quien acuñó el término Sexualwissenschaft, algo así, en alemán, que es sexología, y Augusto Comte fue el primero que menciona el concepto en 1850. Hay otros precursores como Magnus Hirschfeld, Ivan Bloch, Wilhelm Reich, Havelock Ellis, y eh, en el contexto que estamos conversando hoy día, vamos a entender la sexología como el estudio científico el estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias. Y dentro de las líneas de intervención de la sexología está la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual, que es lo que comentaba antes Fabi, ¿no es cierto? Entonces, la sexología la podemos entender como la ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados con la sexualidad, con el sexo, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, psicológico, patológico, cultural, sociológico. ¿Ya? Ahora, deteniéndonos un poco en la terapia sexual es el abordaje de las disfunciones sexuales. Implica la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales. Escapa al contenido del seminario porque es algo bastante amplio, pero para compartir un poquito de qué se entiende por disfunción sexual, son alteraciones que pueden darse en una o más fases de la respuesta sexual. Y hay distintos modelos de respuesta sexual. Si ustedes revisan en la literatura, los clásicos son los que vienen de Masters y Johnson, que ellos plantean el primer modelo de respuesta sexual, que es un modelo bifásico, donde la primera fase es excitación, meseta, y después viene orgasmo, resolución. Después, Helen Singer Kaplan plantea un modelo trifásico, donde la primera fase es el deseo, la segunda fase es excitación meseta, la tercera fase es orgasmo resolución. Y ahora hay otros modelos, y uno de los más utilizados actualmente es el de Rosemary Basson, que es un modelo circular, ¿ya? Pero lo que se sigue considerando como disfunción sexual, y si ustedes se van al gran libro en extensión llamado DSM-5, muy grande en extensión, muchas hojas, muchos trastornos, muchas patologías. Todo lo que ahí se considera disfunción sexual y que está definido como disfunción sexual se basa en los modelos de Masters y Johnson y Helen Singer Kaplan, en estos modelos lineales, ¿ya? Y algunas de las disfunciones sexuales, el trastorno orgásmico, trastorno de interés, excitación sexual femenina, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la dispareunia, el vaginismo, etc. ¿Ya? Entonces, la terapia sexual es el abordaje que implica diagnóstico, evaluación, tratamiento de esas disfunciones sexuales.
el trasfondo cultural de nuestra práctica clínica, y no solamente en relación al trabajo específico en terapia sexual, siempre es relevante y siempre va a tener influencias que puede ser que faciliten o que dificulten nuestro trabajo, nuestros esfuerzos. En este momento, curiosamente, está teniendo efectos que se podrían considerar paradójicos, y hay muchos efectos paradójicos en la sexualidad contemporánea, ¿ya? No los vamos a abordar ahora, pero a mí uno de los que más me llama la atención es que en este contexto que parece ser de tanta liberación y donde estamos tan expuestos y hay tanta oferta sexual, estamos teniendo menos relaciones sexuales que nunca en la historia, ¿ya? Y eso a mí me parece interesante al menos, ¿ya? Y uno de los efectos paradójicos que nosotros podemos ver en nuestra práctica es que se ha aumentado la probabilidad de que las personas o de que las parejas busquen ayuda profesional para trabajar sus problemas sexuales, y que a la vez el contexto que facilita y que promueve la búsqueda de ayuda profesional puede que obstaculice nuestro trabajo, nuestros esfuerzos para ayudarlo. ¿Por qué? En todas partes se habla de sexo. Como dijo el compañero que era de República Dominicana, que también está todo sexualizado y está todo, porque también, como decía la canción de Los Prisioneros, el sexo vende. Entonces, en un mundo donde la información aumenta y donde estamos expuestos a muchos estímulos y a mucha información, y la atención de las personas se ha visto que ha ido disminuyendo y que la capacidad de prestar atención se ha ido reduciendo significativamente, la importancia de la veracidad de los hechos, o incluso más allá de la veracidad, de la utilidad para nosotros, hay veces que no se considera. Entonces tomamos como referente lo que aparece, ahí yo pongo un ejemplo, la revista Cosmopolitan, y podemos dar como por cierto, como con carácter de realidad, como con un carácter de un hecho científico, lo que vemos en cualquier parte, sin cuestionarlo más allá, sin investigarlo. Y también, lo que yo les decía, que más allá de la verdad, como buscar estos hechos objetivos, es cuestionarnos si todo eso que se nos vende o que se nos dice o que se nos plantea de cómo debiese ser la sexualidad, hay veces que no nos cuestionamos mucho si es que es algo realmente útil para mí, si es la forma en que yo quiero realmente vivir mi sexualidad. Y nos apegamos o buscamos cumplir con esos discursos normativos externos que nos dicen cómo deberíamos estar viviendo nuestra sexualidad. Y ahí muchas veces nos metemos en problemas. Como decía Foucault, la sexualidad ha sido construida en los últimos 150 años como un dominio susceptible a procesos patológicos y, por lo tanto, que llama a las intervenciones terapéuticas o normalizadoras. Y pongo esta imagen que representa el concepto de la McDonaldización, que es un concepto que fue planteado en el campo de la sociología, no recuerdo ahora el autor, pero que después lo toma Leonor Tiffer, y ella habla de la McDonaldización del sexo, donde caemos en una mirada muy uniforme de qué es el sexo o la sexualidad, ¿ya? Igual que los McDonald's, donde todos los McDonald's son iguales, donde todo es muy predecible, donde hay mucho foco en el cumplimiento, los números, en un formato estándar. Y eso muchas veces nos limita de poder ampliar
nuestra mirada, nuestra experiencia, nuestro sentido más personal de lo que nosotros queremos vivir y construir. La misma tecnología que ha entregado una amplitud y diversidad en los márgenes, que nos ha mostrado quizás una mayor oferta y otras alternativas que quizás antes no conocíamos, ha ido estrechando y aplanando las normas, creando una cierta percepción de homogeneidad en el centro de esto que nos vende. Las imágenes de la sexualidad convencional, como por ejemplo se muestran en la pornografía en Internet, y hablar de la pornografía sería injusto porque entendemos que hay muchas variantes, pero pensando como en el porno convencional mainstream de acceso gratuito, eh, muchas veces eso es lo que ha establecido los estándares para la nueva normalidad. Y las imágenes predominantes de sexo ahora están mucho más enfocadas en la actuación que nunca antes en la historia. Y mucho antes en la historia, y pensando también, hay estudios que han hecho un análisis de esto y de cómo han ido cambiando estas imágenes, y era algo que ya se advertía en la década de los 70, que podía tener cierta peligrosidad, poner tanto foco en la actuación. Y ahora, cuando nosotros vemos, el sexo pareciera ser una simple actuación, ¿ya? Y una actuación que no es tan simple, porque hay que cumplir una serie de requisitos para ser normales o cumplir con los estándares. En consecuencia, se presta menos atención que nunca al placer, al deseo, a la excitación, a lo que nosotros sentimos, a lo que experimentamos, a nuestras vivencias internas, subjetivas, privadas, a lo que buscamos, a la fenomenología del sexo. Y perdemos mucho en todo eso que la mayoría de las personas buscan en el sexo. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en el sexo? Dejo abierta la pregunta a quien quiera responder un par de respuestas, si pueden compartir. ¿Por qué tienen sexo ustedes? Acá estamos usando sexo como prácticas sexuales. ¿O no tienen sexo? Puede ser, no llueve, pero gotea. Bueno, yo Catherine, practico el sexo más por placer, en realidad, por ya, descargue, por desestresarse, por disfrute, por ya, complacer a mi pareja, ya, porque por- igual el sexo es parte de las necesidades fisiológicas, como Maslow lo colocó en su tiempo, en la pirámide. Eso. Pero más que todo por disfrute. yo no soy nadie, imagínate, yo haciéndole como alguna observación a Maslow, pero no sé si comparto del todo poner el sexo al mismo nivel que las necesidades como comer, dormir, porque esas son necesidades básicas que si no las satisfacemos, dejamos de vivir. Ya, súper bien, Heber, entonces por placer, por disfrute, por descargue, dijo también. Catherine, Hola, buenas noches. Creo que también, además de por placer, tiene que ver también con una conexión bueno, con uno mismo y con un otro también. Es un encuentro de intimidad y de entrega. Para mí la ya, sexualidad también. súper. Placer, conexión, intimidad, entrega. Súper. Carla, Em,
Creo que también tengo sexo como una forma de autoconocerme y también conocer al otro. Ya, de autoconocimiento, de conocimiento de la otra persona. Sí. Súper. Ya, Martín, vamos a ir con Martín y después vamos a seguir. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Eh, bueno, yo tengo sexo más que nada por un tema de placer y por un tema de satisfacer a la otra persona, porque finalmente el uno en el tener sexo con otra persona encuentra el placer para ambos, porque como la Ya, búsqueda de la satisfacción del placer, de poder lograr llegar al punto culmine en el cual ambas personas, tanto como yo como la otra persona, logren un estado plenitud, de plenitud en lo que respecta al sexo. ya, súper. Por satisfacción, satisfacer a la otra persona, lograr un estado de plenitud. Muchas gracias, Martín. Y en general, las personas buscan eso. Las personas lo que buscan es placer, es satisfacción, que puede ser placer o satisfacción personal o compartida. Ustedes también hablaron de conexión, de intimidad, de autoconocimiento, de conocimiento del otro, de plenitud. Hay personas que también buscan a través del sexo cierto sentido de trascendencia espiritual, pero el paradigma continuo del sexo como funcionamiento, hay veces que no nos deja ver cómo nuestros ideales de normalidad van dificultando lo que la mayoría de nosotros buscamos y anhelamos, porque nos enfocamos en el funcionamiento. Y nadie acá dijo, yo busco o yo tengo sexo para durar mucho antes de la eyaculación, o para lograr una erección muy firme, o para tener orgasmos simultáneos cada vez que tengo sexo. Sí, puede ser que eso esté, pero eso no necesariamente es lo que nos va a permitir lograr ese placer, esa satisfacción, esa conexión, esa intimidad. Entonces, hay veces que perdemos el foco porque estamos buscando algo, pero nos enfocamos en otra cosa como para llegar a eso. Y ahí hay veces que nos metemos en un problema, ¿ya? Y muchas veces esto puede generar una gran soledad durante las relaciones sexuales. La soledad de estar atrapados en nuestras propias mentes y atrapados en la expectativa, en el rendimiento, en lo que se espera, en lo que creemos que deberíamos hacer o sentir, o lo que tendríamos que hacer o sentir. Entonces, una de las posibilidades que abre la terapia sexual o trabajar con la sexualidad de las personas es acompañarles también a abrir su horizonte de posibilidades. Nunca imponer, nosotros no somos los expertos en la vida de nadie, pero sí quizás permitirle mostrar algo que no estaban viendo y abrir más posibilidades, porque el sexo como funcionamiento nos cierra demasiado, nos acota demasiado las posibilidades, es muy restrictivo. La ciencia sexual a menudo y sobre todo cuando pensamos en la fisiología, la anatomía, la biología y ese foco tan exclusivo y pensando en la sexualidad como lo genital, ha situado el cuerpo o la carne como la unidad de estudio, pero teniendo muy poco énfasis o dándole poca importancia a la sexualidad encarnada. Entonces hay mucho foco en el cuerpo y en algunas partes del cuerpo,
pero abandonamos qué es lo que ocurre en la experiencia con ese cuerpo, en la vivencia. Y es algo muy loco y llamativo, que creo que lo podemos ver en distintos ámbitos, que existe esta obsesión con el cuerpo, con la imagen, pero muchas veces en cuerpos muy deshabitados, muy desconectados de las sensaciones, del cuerpo, de lo que decía, creo que era Oriana al principio, de disfrutar de las sensaciones del aroma de un café o de tomar un café. Esas sensaciones son sensaciones en el cuerpo, los sentidos están en el cuerpo. Y muchas veces vivimos la vida muy alejados de los sentidos. Y ahí también podríamos pensarlo como algo paradójico, tanta obsesión con el cuerpo, pero tan alejados que estamos del cuerpo al mismo tiempo. Y también pensando en esta idea como de liberación sexual, porque claro, el sexo está en todas partes. Giorgio Nardone dice, será fácil esperarse que del prohibicionismo sexual se derivasen formas de compensación más bien morbosas. Es fácil también esperarse que de la obligación sexual se origine la incapacidad de su plena realización. Y esa obligación sexual tiene que ver con este sexo como funcionamiento, como rendimiento. Y si nosotros vemos, todas las disfunciones sexuales tienen que ver con eso, con números, Esto no sé si es para reírse o para llorar, pero la definición actual del DSM-5 de eyaculación precoz es eyaculación persistente o recurrente antes de la penetración o hasta un máximo de 1 minuto después de la penetración vaginal. DSM-5, solamente vaginal. Bueno, una buena noticia para las personas que no practican penetración vaginal porque automáticamente no tienen eyaculación precoz. Pero claramente ahí hay un foco exclusivo en el rendimiento y en el funcionamiento de partes. Y en la terapia, en general, no nos consideramos abanderados de la verdad ni de ninguna visión única o correcta. Nosotros, de nuevo, no somos los expertos en la vida de las otras personas. Cada persona es experta en su propia vida, pero sí podemos tener experiencia en ayudar a las personas a lograr qué es lo que buscan lograr, qué es lo que esperan que sea diferente, pero no como expertos en sus vidas. Por lo tanto, adoptamos una postura no normativa. El sexo ya está demasiado plagado de discursos normativos. Entonces, abrir ese espacio de no normatividad también permite abrirnos a más posibilidades. Quizás sí podemos ofrecer sugerencias tentativas de lo que nuestros pacientes, clientes, consultantes podrían considerar. Y relacionado con esta actitud y esta forma de estar en estos procesos de cuidado, de acompañamiento, está nuestro compromiso de hacer todo lo posible para entrar en la lógica del mundo de las personas con las que estamos trabajando, entender su forma de ver la realidad, de construir la realidad, su lenguaje, y desde ahí quizás poder invitar a abrirse a nuevas posibilidades. Si nosotros no lo hacemos desde dentro, es muy difícil que seamos efectivos en mostrar otras posibilidades. Y para eso es importante que generemos un vínculo, una conexión, que aprendamos a hablar el mismo lenguaje de la persona con la que estamos trabajando. Y eso requiere una atención y una cualidad de detalle que es muy particular y que eso no lo vamos a lograr nunca con manuales de terapia o con los pasos del libro que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Sí, lo podemos tomar como referencia,
pero es súper importante que estemos presentes para la persona, para el ser humano particular con el que estamos trabajando. Porque si bien todos compartimos muchas cosas y tenemos muchas cosas en común, también tenemos muchas cosas diferentes y formas de ver el mundo, historias, contextos, culturas, biologías que son distintas. Entonces es súper importante que la forma de relacionarnos y de trabajar o de plantear sugerencias o de usar técnicas o intervenciones sea a la medida de la persona, del ser humano que tenemos al frente. Esto también nos permite, y por eso pongo esa imagen de abrirnos a distintas posibilidades, direcciones, y también invitar a las personas a conectar con los valores. Y por eso pongo esa imagen, porque ahí se marcan direcciones. Y esos son los valores, ese sentido de hacia dónde quieren ir, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ver con cumplir objetivos y metas, que es súper importante definir y consensuar objetivos y metas en la terapia, pero que estén enmarcadas o teñidas por un propósito, por un sentido, algo que vaya más allá. Y por último, mi humilde invitación es que nos cuestionemos lo que nos venden, haciéndonos libres y responsables, y que seamos capaces de abrir nuestras mentes más allá de nuestras piernas o billeteras. Entonces, el pensamiento crítico de parte de nosotros, invitar a nuestros pacientes, clientes a cuestionarse lo que se nos vende, cuestionarse los mandatos, las expectativas, y empezar a buscar esas respuestas más en cada uno que en lo que se nos pueda determinar desde afuera. Muchas gracias. Vamos a dejar entonces ahora un espacio para preguntas. Tenemos 15 minutitos y veamos entonces las que alcanzamos a responder. Jorge está con la mano levantada. Ahí no sé si te estoy activando. Ahí. Hola, ¿qué Jorge. tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Los saludo desde Cancún, Quintana Roo, en México. Lo que quería preguntar es, obviamente, yo, por ejemplo, acudo a esto con la intención, obviamente, de adquirir estos conocimientos, pero también de verlo no solamente desde el marco del profesional al paciente, sino también quisiera saber cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para incluir esta clase de información dentro de lo que es por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación para hablar con las autoridades y decir, ok, eso es algo que también se debe de incluir dentro de un sistema de salud público? Porque bien o mal, al final del día, por ejemplo, Cancún es un destino turístico en donde la salud, especialmente psicológica, mental, no solo la física, pues es bastante, no es del todo completa. ¿Cuál sería la recomendación tuya para lograr que esto se incluya dentro de un sistema de salud público? ¿Cómo se podría aproximar a alguien, a gente de gobierno, y decirles que esto también es importante que lo tomen en cuenta para la aproximación, por ejemplo, con juventudes, o la aproximación, por ejemplo, pues con personas en general? Porque el compromiso del gobierno con la salud sexual es más que nada física y no tanto terapéutica mental. Entonces, lo que yo quisiera saber es cuál es, desde tu visión experta, cuál sería la mejor aproximación para poder lograr una consolidación como tal de esto ya en un sistema público de salud. Ya. Wow, qué pregunta, Jorge, y le agradezco y valoro también tu interés, tu inquietud al menos de quizás avanzar en ese camino. No sé cómo será en Cancún específicamente. Y claro, ahora como hacerte una respuesta de cómo abordar un cambio o quizás una apertura a empezar a modificar a nivel de políticas públicas, yo creo que escapa a mi expertise, pero en general
lo que yo te recomiendo y un poco en base a lo que he visto que termina siendo efectivo es generar comunidades, agrupaciones, organizaciones, sociedades, y que como sociedad, porque lamentablemente en este contexto, para generar un impacto y que se escuche, y para generar un impacto y que eventualmente se pueda traducir en políticas públicas distintas, una persona sola tiene muy poco peso. Si se aborda desde una sociedad, desde un observatorio, fundación incluso, puede ser mucho más relevante. Y también apelando a los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, ¿ya? Ahí no me voy a meter mucho en el tema legal, pero si ustedes buscan los derechos sexuales y reproductivos y la relación que tienen estos con los derechos humanos, también tienen un argumento fuerte como para empezar al menos a abrir la conversación y que esto se empiece a integrar en las atenciones de salud. Oriana. Aquí estoy. Oye, Rodrigo, bueno, primero que todo agradecer tu presentación y bueno, mi pregunta sería es en relación a tu experiencia. ¿Qué elementos o aspectos podrían ayudar a contribuir, fortalecer la vida sexual a nivel de pareja? ¿Qué cosas podrían ahí ayudar a una pareja que pudiera estar teniendo problemas o que estuviera ahí como en la baja en su vida sexual? Una pregunta facilita, sí. Muy suave. No, y se me ocurren tantas cosas, pero mira, quizás con la respuesta, como para poder poner de relieve algo que no planteé y que también es súper importante, es cuando hay alguna dificultad, o si es que vamos a hablar en esos términos, alguna disfunción sexual, es súper importante evaluar si es que hay algún componente orgánico o no a la base o asociado, ¿ya? Porque el cómo se aborde y el tratamiento que se siga va a ser distinto si es que hay algo orgánico a la base o no, ¿ya? Entonces, es súper importante también que si es que van a trabajar en terapia sexual, por ejemplo, que como vimos específicamente el tratamiento de las disfunciones sexuales, lo hagan con un equipo multidisciplinario, ¿ya? Entonces, que tengan personas a quien derivar, con quien poder evaluar o descartar si es que hay algún componente orgánico, ¿ya? Entonces, esa sería una recomendación general. Ahora, cuando tú dices, claro, como qué es lo que puede servir a las parejas, quizás partiendo por algunas cosas medias de perogrullo, pero la comunicación, la, la intención de un trabajo en equipo desde el nosotros para abordar las dificultades, porque muchas veces se cae en esta suerte de problematizar al otro, un poco es el otro el que tiene el problema. Y más allá de quién tiene el problema, cuando esto se aborda como un equipo, es un equipo que tiene recursos, que tiene soluciones, que tiene fortaleza. Y eso hace que sea mucho más útil la aproximación y el abordaje desde esa mirada de equipo que trabaja junta para ir avanzando al futuro deseado. Eh, El juego también podría ser en una pareja que, digamos, no tenga problemas de disfuncionalidades, pero que sí haya caído en la rutina, en la monotonía, digamos, en la relación. el juego, entender que el deseo no siempre se va a mantener igual, que no siempre va a ser esta cosa espontánea y pasional que muchas veces es característica de las relaciones al principio, sino que después tiende a disminuir. Entonces ahí, bueno, tú lo mencionaste al principio, el concepto del deseo reactivo, ¿ya? Entender que el deseo también puede ser visto como la disposición a,
y que quizás no me van a dar ganas de la nada en el día a día, entonces el deseo también es algo que se intenciona. El encuentro es algo que se intenciona, ¿ya? Que yo puedo buscar consciente y quizás racionalmente. Es distinto a obligarse, pero sí es muy útil intencionar. El juego, como dijiste tú, las transgresiones compartidas, hacer maldades juntos. Complicidad en eso. Bueno, una de las características de las transgresiones compartidas es que genera esta sensación de complicidad única. Eh, una adecuada distribución de los roles, eso es fundamental. ¿Ya? Eso se ha visto, ahí hay una publicación súper bonita, interesante, que yo la encuentro lo máximo sí, creo que el nombre es bien largo, pero es algo así como la teoría el- de la heteronormatividad en el trastorno de deseo sexual en mujeres emparejadas con hombres, algo así. Y se ve con tanta claridad como disparidades en los roles de género y en lo cotidiano, y este concepto que, bueno, en Chile ha estado bien de moda de carga mental en las mujeres, y cómo eso es uno de los mayores matadeseos en las mujeres en el contexto heterosexual emparejadas con hombres. Eh, entonces, interesante también verlo desde ahí y apuntar a algo más equitativo, porque sigue estando, hemos avanzado muchísimo y movimientos como el feminismo nos han permitido todos estos cambios, pero todavía nos falta y todavía hay cosas que no hemos terminado de ver, que no nos hemos dado cuenta, por lo tanto es súper difícil modificarlas, pero estamos en proceso y yo creo que eh, es algo de lo que tenemos que estar muy agradecidos como sociedad, porque es algo que nos resulta útil a todos en conjunto. Eh, ya, vamos a ir con Tania. Perdón, Rodrigo, Sí. que ya estamos un poco pasados en el tiempo, así Ah, ya, que es que pensé que era hasta las 9:30. Ni un problema, ya, pues hay que hacer el sorteo y todo sí, eso ahora. exactamente, nos Ya, queda el sorteo, hay mucha gente también que necesita, o sea, está esperando también que hagamos el tema del certificado, así que de verdad, muchísimas gracias a todos y todas por su participación, por la motivación. Sabemos que tienen muchas dudas, pero esta es una instancia un poco más acotada. Recuerden que todavía nos queda el diplomado, ¿sí? Para que lo puedan tomar también. Y obviamente le damos las gracias por su participación del día de hoy y obviamente a Rodrigo Jarpa por su presentación. Así que... muchas gracias, Juan Ignacio, y a todas y todos ustedes.